Con 7 minutos, estamos de vuelta. El 18 de junio del 2015, el Congreso de la República otorgó al Poder Ejecutivo facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana. Hay algunos proyectos que ya se han presentado, nosotros hemos informado al respecto, por un periodo de 90 días calendario. Pero el inciso A señala no solamente fortalecer la seguridad ciudadana y luchar contra la delincuencia, el crimen organizado, sino también combatir el sicariato, que va de la mano, la extorsión, y esto relacionado al dinero mal habido, ¿no?, que es el que manejan las grandes mafias con actividades ilícitas como el tráfico de drogas, insumos químicos, la usurpación, el tráfico, la tala ilegal de madera. Todas estas actividades que mencionábamos más temprano están lamentablemente relacionadas hoy con la política, y se habla con la política peruana, y se habla precisamente de el financiamiento público en una gran medida para evitar que este dinero se lave en la actividad privada o ingrese a la política para luego, digamos, cobrar algunos favores. Pero por otro lado, el Ejecutivo ya con estas medidas y con los proyectos que entiendo van a presentar en las próximas semanas, lo que buscan es no solamente luchar contra una actividad a todas luces ilícita, sino preservar el medio ambiente, porque la tala ilegal está acabando con el pulmón o los pulmones que tiene nuestro país, y específicamente en mayor medida en la Amazonía. Nos acompaña el general de la policía, César Furment. Él es alto comisionado en asuntos de lucha contra la tala ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros. General, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a usted, gracias por la invitación. Esta sin duda es el marco para que usted en su labor al frente de esta comisión pues pueda luchar directamente contra este flagelo, contra nuestra naturaleza. Sí, efectivamente hay que reconocer que una muestra evidente por parte del Poder Ejecutivo de enfrentar la deforestación, dentro de las cuales una de las causas de la tala ilegal ha sido la inclusión en las delegaciones, en el pedido de delegación de facultades para poder legislar. Se permitirá dotar de las herramientas necesarias para que los operadores que tienen que ver en la lucha con este tema puedan efectuarla de la mejor manera. Esto es serio, ¿no? Porque no solamente es la tala ilegal, sino todo lo que está alrededor. Por ejemplo, el dinero ilícito que luego pues se lava, ¿no?, se maquilla, pero también está la deforestación, el daño que se hace en nuestro medio ambiente y los desastres naturales que se generan, ¿no? Porque finalmente la forestación hace o sirve también como un escudo para proteger esos campos. Sí, no debemos dejar de mencionar de que sea la agricultura migratoria, sea el cambio de uso, la minería ilegal y la tala ilegal, al deforestar sobre todo la Amazonía, porque también tenemos bosques en la zona andina y en la zona de la costa, definitivamente afectan a nuestros bosques, afectan al ambiente y la biodiversidad que habita en dichos... Qué terrible, ¿no? Hablábamos en las detrás de cámaras de Madre de Dios, donde lamentablemente se practican todas estas actividades ilícitas juntas, ¿no? En algún momento llenas de grandes árboles frondosos, ¿no?, que ayudan al ecosistema. Hoy no hay árboles y más bien hay minería ilegal, ¿no?, que ha prácticamente matado toda esa zona. Hay zonas indudablemente que han sido deforestadas, pero por parte del Ejecutivo se han iniciado acciones tanto en la lucha de la minería ilegal y por ende también sobre la tala ilegal. Y no debemos olvidar que existe ahí quizás la mayor área natural protegida, como es la del Manu. Así es. Y reservas, ¿no? Una reserva, efectivamente, y es una de las preocupaciones. Tambopata, dice que hasta Tambopata incluso. Sí, efectivamente, están cerca, están en la zona denominada amortiguamiento, y es una de las preocupaciones, pero no es un tema únicamente del gobierno nacional, sino el gobierno regional y las autoridades locales también deben participar. No, por ejemplo, aquí fue entrevistado el alcalde de Sarayaku, provincia de Ucayali, con el cual, cuando él estaba aquí 2 días antes,
gracias a un trabajo conjunto de la Fiscalía Especializada, de la Policía Nacional, de la DICAPI, de la Marina de Guerra del Perú, de personal de la SUNAC, estuvieron interviniendo, efectuando acciones de control en Pacaya Samiria, en cuyos algunos centros poblados están dentro de esta nota protegida. Y luego de la entrevista que estuvo aquel señor, conversamos con él y nos ha pedido de que ampliemos las acciones hacia los otros lugares, porque tienen la intención de apoyar la reforestación en dichas zonas. Claro, pero hay que evitar primero la deforestación, ¿no? Definitivamente. La reforestación está genial que se pueda hacer. Incluso, quién sabe, no es materia de esta entrevista, pero de pronto con algunos beneficios tributarios, en fin, se pueden hacer muchas cosas. Pero hablando de la deforestación general, imagino que lo complicado es que primero hay mucho dinero de por medio. Segundo, que el territorio es amplio y es muy difícil de vigilar. Adelántenos un poquito, entiendo que todavía están elaborando los proyectos, pero básicamente, ¿qué cosa es lo que necesita? ¿Qué marco regulatorio se necesita crear? Sí, es un tema complejo y que data de muchos años, pero como ya fue anunciado a principios de años, la tecnología tiene que ser empleada para este tipo de casos. Por ejemplo, la Marina de Guerra del Perú, por intermedio de la Dirección General de Capitanías y Puertos, tiene la intención, y dentro de poco debe ser ya normal, en el sentido de que las naves que se desplacen por los ríos de la Amazonía cuenten con GPS, de tal forma de que no solamente indiquen los lugares a los que se van a desplazar, sino poderlos monitorear y, en todo caso, accionar cuando puedan desviarse o puedan detenerse en lugares que se presuma que pueden ser de centros de acopio de madera. Claro, son los principales vigilantes, serían los principales vigilantes, digamos. En la Amazonía, indudablemente. En los ríos podrían tenerse las naves de tal forma por parte de la... A partir de ahí. De esa norma. En Ucayali se ha inaugurado hace poco una unidad de monitoreo de deforestación y de lucha contra la tala ilegal por parte de la Fiscalía Especializada de Medio Ambiente, del Ministerio Público, de tal forma de a su vez monitorear lo que pudiera ocurrir en determinadas zonas y poder coordinar las acciones de lucha. Al respecto, habría que mencionar que hace poco hemos tenido la participación en un seminario internacional en el cual personal de Estados Unidos y de Brasil han llevado a cabo una serie de exposiciones, nos han transmitido sus conocimientos e información de tal manera de poder tomar lo mejor de ellos y poder aplicarlo en nuestro país. Claro. Hemos tenido también una reunión con el personal de la Interpol, que monitorea el tema a nivel internacional de tal forma de coadyuvar a que las acciones por parte de los operadores de justicia, en los cuales incluimos a la Fiscalía Especializada, Poder Judicial, Policía Nacional, puedan luchar contra esta lacra que definitivamente es bastante difícil por la extensión. Por la extensión. Bueno, Brasil sufre, ¿no? Definitivamente también con la tala ilegal en su Amazonía, ¿no? Es la mayor incluso, ¿no? Según última información recibida hace poco, es la mayor zona que ha sido deforestada en América del Sur. Sí, pues, qué terrible. Ahora, está también el satélite. Entiendo que los satélites que se han adquirido van a servir para esto. Imagino que también hay la posibilidad de sobrevuelos, es decir, es todo un gran operativo el que se quiere realizar. Indudablemente que cuando se instale el satélite adquirido por el Ministerio de Defensa el año pasado podrá ser empleado en este tipo de actividades y se emplearán las aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú que puedan ayudar con la información necesaria. Normalmente en esas actividades ilícitas general lo que se tiene también es cortar los nexos, ¿no? Es decir, cómo se llega ahí, ¿no? Cómo se saca también esa madera, por dónde se saca. Hasta donde tengo conocimiento, la zona más deforestada, donde más está dando este flagelo es la zona fronteriza, ¿no? Sí, nuestra Amazonía es la que está siendo mayormente afectada y efectivamente estamos viendo el tema desde otra óptica, no solamente en la extracción en sí, sino entre toda la cadena, la extracción, el transporte, la transformación y la comercialización, sea en el mercado interno o en la exportación. Es un dinero mal habido y que puede servir
para lavado de activos, que puede servir por la relación que tiene con el narcotráfico, el sembrío de coca, el cultivo de coca. Es un tema que estamos trabajándolo dentro de la Comisión Multisectorial Permanente con las otras instituciones, de tal forma que cada una de ellas aportan lo mejor de sí y puedan tener las acciones, el planeamiento necesario que nos permita a su vez poder solicitar el presupuesto conveniente para lo que tuvieran que realizar. La minería ilegal sabemos que tiene un mercado. La tala ilegal, ¿cuál es el mercado? ¿Se puede hablar de tala legal en estos momentos? ¿Y se confunde, digamos, estas dos actividades? Hay extracción legal, hay muy buenos empresarios que trabajan dentro de los cánones, de las normas establecidas, pero se ve contaminada por la otra parte, por la parte que no cumple con las disposiciones administrativas. Claro. y que caen en las infracciones precisadas en el Código Penal, que definitivamente también tendrá que sufrir alguna variación. Claro, desde mi ignorancia supongo que se tiene que cumplir, entre otras cosas, una reforestación y además realizar la tala en zonas determinadas. Hace poco, el 14 de julio, el Ministerio de Agricultura ha promulgado algunos artículos que modifican su normatividad en el sentido de penalizar a aquellas personas que no cumplen con la reforestación que deben hacer cuando se comprometen a efectuarlas al recibir una concesión para el cultivo de productos forestales. También se ha promulgado la norma que sanciona a aquellos profesionales que emiten información falsa, inhabilitándolos para continuar en este tipo de actividades relacionadas al sector forestal. Se está trabajando por diferentes sectores. General, seamos sinceros, ¿se está trabajando recién? ¿Se ha trabajado antes? ¿Se ha abandonado? Es decir, se está viendo recién por estos anuncios y por los proyectos de ley una visión de... mejor dicho, políticas de Estado, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Y por qué no se ha hecho antes? La Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal data del año 2002, pero nuestro gobierno, a partir de este año, lo ha considerado como una comisión multisectorial permanente. Y lo comentaba, solo el hecho de haber considerado las normas de tala ilegal en la delegación de funciones es un excelente indicativo que permita una lucha frontal para ir disminuyéndola paulatinamente y en lo posible erradicarla. Las instituciones han realizado su mejor esfuerzo. En mi caso, mi función es coordinar y supervisar la ejecución de la estrategia nacional, la cual también, dicho sea de paso, se está accionando de tal forma de mejorarla y adecuarla a la situación actual, porque hay instituciones que han aparecido, instituciones que se han creado. Y además hoy en día se está relacionando todas estas actividades, ¿no? Porque muchas de ellas guardan relación, como lo mencionábamos, la minería ilegal, muchas veces con la tala ilegal, la criminalidad, porque vemos el lavado de dinero, ¿no? El tema de los activos, por ejemplo, podemos determinar de dónde sale, ¿no? De dónde proviene. Efectivamente. La Contraloría General de la República también ha hecho un trabajo excelente en Ucayali, que encontró que en 2 gestiones habían formulado documentación que no era la correspondiente, de tal forma de que las autoridades que han ingresado este año vean que, si bien es cierto que pueden dejar el cargo, pero que la responsabilidad que les compete será determinada y serán sancionados como corresponde. Correcto. Y vamos a terminar con la reflexión que hiciéramos a un inicio. ¿Qué importante es realmente que se involucren los gobiernos regionales, ¿no? Y los gobiernos provinciales y locales, ¿no? Indudablemente que sí. Y no solamente es un tema del Ejecutivo ni de los gobiernos regionales, sino también del sector privado. El sector privado, de tal forma de que apoye de la mejor manera, sea con información, sea con sugerencias. Muchas veces el sector privado compra este material, ¿no? Obtenido ilegalmente. Podría ser, y no nos debemos olvidarnos aquí de el sector académico, los medios de comunicación. Nos falta incentivar
la cultura ambiental. La conciencia en este aspecto no es la óptima como en otros países. Las nuevas generaciones están dando sí algunos signos, algunas señales de la importancia que para ellos tiene el tema ambiental, así como la biodiversidad. Claro. Tenemos que incidir, tenemos que lo punitivo, sino también la prevención. La prevención. A veces nos confiamos, ¿no? Ayer justamente mostraba un libro sobre los bosques. Es un reino de bosques el que tenemos en nuestro país. Y claro, lo admiramos, queremos visitarlos, queremos disfrutarlos, pero no pensamos que en otras zonas se está atacando directamente contra el ecosistema y contra el medio ambiente, ¿no? Y eso está avanzando, ¿no? Si uno ve el mapa, está avanzando, de pronto lentamente, ¿no? Pero no se está reforestando de la misma manera, porque además sabemos que los árboles demoran muchos años en crecer, ¿no? Han salido normas al respecto, mire, favoreciendo las plantaciones forestales en los predios privados, que definitivamente van a poder generar una mayor cantidad de árboles, y no mirándolos, ¿verdad?, preocupándonos en los árboles, en el bosque, por el tema comercial ni por el valor que puedan tener, sino pensando en su relación que tiene con el medio ambiente, claro, con el efecto invernadero, ya que no podrían capturar los gases. Pensemos quizás en la supervivencia de la humanidad. El presidente de Estados Unidos ha mencionado que el calentamiento global es la principal preocupación que existe. La doctrina de defensa nacional actualmente considera a la tala ilegal como una amenaza contra la seguridad nacional, yendo a lo que usted señalaba anteriormente, los bosques de las zonas de la Amazonía. Claro, no, y hay desastres naturales que se generan a partir de la deforestación. Por ejemplo, un diluvio puede ser evitado en gran medida por la presencia de los árboles. Hay que pensar más allá, hay que ver más allá. Efectivamente. No solamente ya efectivamente en el aspecto ya más frío del dinero, ¿no? Del comercio, dinero, sino pensar más en nuestro país. General, ha sido muy amable por haber venido y esperemos pues estos proyectos que entiendo que en las próximas semanas van a presentarse para su aprobación en el Congreso. Sí, al respecto, el Ministerio del Interior es el que está liderando la elaboración de estas normas. Estamos trabajando con ellos, los diferentes sectores, y dentro del plazo previsto deben presentarse los proyectos para su aprobación. Sí, son 90 días, todavía estamos a mes y medio. Gracias, general, muy amable nuevamente, el general de la policía César Furment Paredes, alto comisionado en asuntos de lucha contra la tala ilegal de la presidencia del Consejo de Ministros. Pausa, volvemos con más en 7.3 Noticias.